¿Usted sabe qué significa filipichín, gurbia, garra o lámpara? Es una característica, ¿no? No sabemos. Filipichín es un animal de Filipinas. No tengo ni idea qué pueda significar. En mi época, lámpara era estar despierto, pasar la noche como una lámpara. Creo que era sucio o algo así, pero no me acuerdo. Gurbia, ni una idea. Pues el garra es que echó mucho. Cuando se agarra, puede ser, se agarran a pelear o se agarra a la novia. Nada de eso. Filipichín es un caballero esmerado en el vestir, delicado y afeminado. Lámpara es la voz de alerta para indicar la necesidad de mantenerse vigilante. Gurbia significa tener hambre. Y darse garra se refiere a excederse en determinada actividad. Esto es solo una pequeña muestra que evidencia el distanciamiento que hay entre generaciones por la diferencia en el uso del lenguaje. Fue precisamente esto y la curiosidad por el origen de ciertas expresiones lo que motivó a Andrés Ospina, un joven bogotano, literato de la Universidad de los Andes, a crear el Bogotálogo, un diccionario que muestra la evolución del castellano hablado en Bogotá desde los tiempos previos a la llegada española hasta la actualidad. Rescatar esas palabras que están muy perdidas por ahí en la oralidad o en libros o en revistas, pero también dejar consignado un testimonio de cómo estamos hablando ahora, de cómo está hablando la gente que hoy tiene 5 años o 6 años. La convocatoria Ciudad y Patrimonio de 2009, impulsada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, fue la invitación que le abrió las puertas a este glosario. Adoptar estas palabras y no dejar que se mueran son una labor humanista y filántropa, que sin duda innova en las formas de recordar la historia. Las palabras nos envían muchas claves acerca de lo que hemos sido, de lo que hemos creído que somos, de lo que hemos soñado con ser. Y sí, pues bien se sabe que los libros nos cuentan cómo fue el mundo en algún momento, cómo imaginaba la gente que era el mundo, cómo suponía la gente que era el mundo. Si uno sigue la historia de las palabras, la biografía de las palabras, se va a encontrar con muchísimas sorpresas alrededor de su propia historia de vida, de la propia historia de lo que hemos sido como ciudad o como este espacio que se llama Bogotá. Pero lo atractivo de este glosario no se queda únicamente en la particularidad de las palabras de uso cotidiano o expresiones populares con las que la mayoría de bogotanos se sentirán fácilmente identificados. La ilustración de 100 términos darán a esta publicación un viraje agradable e incluso jocoso del uso, desuso y abuso del castellano de la capital. Laura Peralta, artista plástica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue la encargada del arte gráfico del Bogotálogo. Para la realización del diccionario acordamos con el equipo que íbamos a hacer dibujos en blanco y negro. Eso fue lo primero que acordamos para tener como mejor definición de las imágenes a la hora de la publicación, que no tengamos problemas de tinta ni color. Entonces decidimos hacerlas en blanco y negro, por lo cual yo exploré varias técnicas. En la que nos quedamos fue tinta china y plumilla. El sello personal de las ilustraciones se basa en el humor, pero sin rayar en lo caricaturesco. Esto es sin duda un factor muy atractivo que llama la atención de un público muy amplio, que se remite al Bogotálogo como un medio de referencia lingüística, histórica y social-cultural de patrimonio nacional. Tiene que ver como con nosotros como localidad, pero también como, digamos, alguien que quiera conocer de Bogotá puede llegar a aprenderlo con el diccionario, y obviamente va a ser súper didáctico en cuanto a las ilustraciones. El secretario de Educación del distrito, Carlos José Herrera Jaramillo, dio su punto de vista acerca de esta propuesta de cara a la formación de las nuevas generaciones de esta ciudad. El idioma no es una cosa quieta, no es una cosa que se queda petrificada en el tiempo, el idioma es una cosa que va variando, se va enriqueciendo diariamente con los aportes. Entonces, la manera que tienen los niños, los jóvenes, los mayores de comunicarse, encuentran nuevas palabras, encuentran nuevos giros, encuentran nuevas formas de decir las cosas, y a mí me parece que, como siempre que se han hecho construcciones idiomáticas, recopilar eso bajo formas parecidas a los diccionarios
siempre es un aporte a la cultura de la ciudad. Con el aval del distrito y con el ánimo de este grupo de jóvenes, en los próximos meses se publicará en Bogotá el novedoso glosario ilustrado que compila los más característicos términos que se han utilizado desde los tiempos previos a la llegada española hasta la actualidad.